Todos los que lo veían pensaban lo mismo: peligroso, agresivo, una amenaza de la cual mantener alejados a los niños. Un dogo argentino, una raza prohibida en 10 países, temida por millones. Pero una mujer vio algo que nadie más vio. Ella vio un alma gentil esperando a que alguien lo suficientemente valiente mirara más allá de la etiqueta. Lo que pasó después dejó en shock a todos los que alguna vez dudaron de él. Esta es esa historia. Abandonado, dejado atrás, solo. El dogo argentino blanco estaba sentado temblando en la esquina de una perrera fría de concreto, su enorme cuerpo presionado contra la pared, intentando hacerse más pequeño, invisible. La gente lo había llamado peligroso, agresivo, una amenaza, pero viéndolo ahora, acobardado y asustado, era difícil ver algo más que miedo en esos ojos oscuros y gentiles. Estaba demacrado, las costillas visibles bajo su pelaje blanco y corto. Su nariz manchada, que alguna vez fue un rasgo encantador, ahora parecía fuera de lugar en un rostro nublado de tristeza. Cada sonido repentino lo hacía estremecerse, como si esperara un golpe. Cada paso fuera de su jaula lo hacía retroceder más hacia las sombras. Su familia anterior lo había entregado sin explicación. Simplemente lo trajeron, firmaron los papeles y se fueron. Sin despedida, sin una segunda mirada. El personal del refugio observó cómo se quedaba inmóvil, mirando la puerta por la que se habían ido, esperando que regresaran, pero nunca lo hicieron. ¿Qué pasaba por su mente durante esas largas y silenciosas horas? ¿Se preguntaba qué había hecho mal? ¿Reproducía recuerdos del hogar que había conocido, tratando de entender por qué el amor se había convertido repentinamente en abandono? En esos momentos tranquilos, debe haber sentido el peso del rechazo presionando sobre él, más pesado que cualquier cadena. Otros perros encontraban hogares rápidamente. Las familias pasaban frente a su perrera con sonrisas, haciéndole cariñitos a los cachorros y razas más pequeñas. Pero cuando lo veían a él, un dogo argentino, una raza prohibida en muchos países, un perro etiquetado como peligroso, pasaban apurados. Algunos ni siquiera miraban. Otros susurraban advertencias a sus hijos. «Aléjate de ese». Él simplemente se quedaba ahí sentado, sombras grises cayendo sobre su pelaje blanco, viéndolos a todos irse. Pero entonces algo cambió. Pero entonces una mujer entró por las puertas del refugio. Ella no estaba buscando un dogo argentino, no estaba buscando una raza peligrosa, simplemente estaba mirando. Sus ojos escanearon las filas de perreras, pasando los cachorros juguetones, los terriers ansiosos, las colas meneándose, y entonces se detuvo, frente a su jaula. Sus ojos se encontraron. Algo en su mirada capturó su corazón inmediatamente, una súplica silenciosa, un alma gentil escondiéndose detrás de todo ese miedo. El personal del refugio le advirtió: «Es un dogo argentino, raza poderosa, no conocemos su historia, ¿está segura?». Pero ella se arrodilló lentamente, ignorando las advertencias. Quizás esto estaba destinado a ser. Él no se movió al principio, solo la observó con esos ojos oscuros y cautelosos. Luego, cautelosamente, su nariz se movió. Dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, y cuando la mano de ella alcanzó a través de las barras, él no se estremeció. Se inclinó, solo ligeramente, dejando que las yemas de los dedos de ella rozaran su hocico marcado. Eso fue suficiente. 2 días después, ella lo llevó a casa. Él se quedó congelado en la entrada, su enorme cuerpo blanco vacilante, inseguro. El aroma de un hogar real llenó sus fosas nasales, cálido, seguro, desconocido. Lentamente entró. Una cama suave esperaba en la esquina. La miró fijamente, confundido, como si no estuviera seguro de si se le permitía siquiera existir en un espacio tan amable. Ella se sentó a su lado en el suelo. «Ya estás en casa», le susurró. Por primera vez en meses, su cola se movió.
Solo una vez, pero fue suficiente para romperle el corazón. Veo que todavía no te has suscrito, y honestamente, esto me rompe el corazón. Su historia apenas está comenzando. Porque, ¿qué pasó después? Nadie lo vio venir, ni siquiera ella. Nadie esperaba esto, pero el perro peligroso comenzó a jugar de nuevo. Al principio era cauteloso, olía un juguete, luego retrocedía, como si esperara permiso. Pero lentamente, día a día, algo dentro de él despertó. Una mañana, ella lanzó una pelota a través de la sala. Él se quedó congelado. Luego, como si un interruptor se activara, se lanzó por ella. No agresivamente, sino con alegría. Todo su cuerpo se movía mientras la traía de vuelta. Ojos brillantes, cola meneándose tan fuerte que toda su parte trasera se balanceaba. Era como ver un alma volver a la vida. Cada mañana se convirtió en un ritual. Él la despertaba con empujes gentiles, su nariz manchada presionada contra su mano. El desayuno era su momento favorito. Se sentaba pacientemente, ojos fijos en su plato, esperando el «ok» antes de lanzarse con pura felicidad sin filtro. Durante los paseos, trotaba con orgullo, cabeza en alto, saludando a cada extraño con curiosidad cautelosa en lugar de miedo. Pero las noches, ahí su lado gentil brillaba de verdad. Se acurrucaba en el sofá, su enorme cabeza blanca en su regazo, ojos medio cerrados de puro contentamiento. A veces soltaba sonidos suaves, no gruñidos, sino como si hablara, compartiendo secretos solo para ella. Luego llegó el gato atigrado. Al principio siseos y zarpazos. Él se quedó quieto, dejando que el gato dominara. Poco a poco nació la confianza. Ahora duermen juntos cada tarde, un dogo y un gatito naranja, inseparables. Una noche cambió todo. La hija pequeña llegó llorando, lastimada de una caída. Antes de que nadie reaccionara, él ya estaba ahí. Presionó su cuerpo contra la niña, firme y calmado. Ella lo abrazó, lágrimas empapando su pelaje, y él no se movió. Se quedó como guardián hasta que las lágrimas pararon. Él fue enviado a nosotros por una razón, susurró la mujer. Ya no era mascota, era familia. Hoy los despierta cada mañana. Juega con la niña que consoló, duerme con el gato que le temió. Su historia enseña, nunca juzgues por apariencias. Los milagros a veces caminan en 4 patas, con nariz manchada y corazón gentil que el mundo llamó peligroso. Una historia de segundas oportunidades y amor que lo cambió todo.